Buenos días, hermanos. Si gustan, vamos a tomar nuestro lugar. Para dar inicio al estudio de la confesión de fe. Y antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración. Señor Dios, gracias te damos por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por el privilegio de poderte venir a adorar. Y antes de comenzar, Señor, el culto de esta mañana, queremos tomar estos minutos, Señor, para considerar, Señor, lo que enseña tu palabra, las doctrinas que se enseñan en las Escrituras. Queremos rogarte que estos minutos sean de bendición, sean de ayuda para nosotros. Particularmente, Señor, que el estudio de hoy pueda ser de ayuda, de consuelo para el creyente y pueda ser también de ayuda para el que no lo es y pueda acudir entonces a Cristo para ser salvo. Pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo y que prepares nuestro corazón para el culto a través de este estudio. En nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestra confesión en el capítulo 18. Y vamos a dar lectura al párrafo número 1. Capítulo 18, párrafo 1. Voy a dar lectura. Aunque los que son creyentes solo por un tiempo y otros hombres no regenerados se engañen vanamente con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, esperanza de ellos que perecerá, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden estar absolutamente seguros en esta vida de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza que nunca los avergonzará. Bueno, hermanos, como pueden ver, estamos iniciando un nuevo capítulo de la confesión de fe. Este nuevo capítulo, hermanos, es glorioso, es precioso y sigue naturalmente a todo lo que hemos aprendido en la confesión hasta ahora. En la confesión hemos aprendido acerca de Dios, acerca de cómo Dios se ha revelado a nosotros, cómo Dios se relaciona con nosotros por medio de pacto, y hemos aprendido quién es el mediador del pacto, que es Cristo, y todos los beneficios por estar en pacto con Cristo. Pero ahora pasamos a una pregunta crucial en la vida de todos los que escuchamos estas doctrinas. Y es la pregunta de si nosotros estamos en pacto con Dios en Cristo. Si nosotros tenemos la seguridad de gozar de estos privilegios, de estas gloriosas bendiciones. Todo este capítulo trata, como lo dice el título, de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Y aquí particularmente vamos a estar viendo no la seguridad objetiva de la salvación, porque eso ya lo vimos en el capítulo 17. Vimos que la salvación es segura en sí misma por la obra perfecta del Dios Trino. Pero ahora vamos a estar considerando la seguridad subjetiva de la salvación que el creyente experimenta en su alma. La seguridad de la que vamos a estar hablando es la persuasión del alma, del corazón, de que uno está en pacto con Dios en Cristo, que uno es salvo, que uno es beneficiario
de la gracia de Dios. Este párrafo, hermanos, que hemos visto, y de hecho todo el capítulo, es un capítulo histórico. Y a lo que quiero hacer referencia con eso, con que este capítulo es histórico, es que, bueno, como ustedes lo saben, nuestra confesión es una versión bautista de la confesión de Westminster. La confesión de Westminster es una confesión presbiteriana. Nuestra confesión tiene adaptaciones, pequeñas adaptaciones conforme a nuestras posturas bautistas, pero en su mayoría es igual a la confesión de Westminster. Y de hecho, este párrafo es exactamente igual, salvo algunas palabritas, es prácticamente igual al párrafo de la confesión de Westminster. Y este capítulo, hermanos, en la confesión de Westminster y por lo tanto en la nuestra, es histórico porque representa el punto más alto en la historia de la Iglesia cristiana, el clímax del desarrollo de esta doctrina en la historia del cristianismo. Ahora, quizás es un poco aventurado decirlo, y quizás digan, bueno, ¿cómo podemos saber que es así? Bueno, en particular, hermanos, esta opinión de considerar este párrafo el clímax del desarrollo de esta doctrina en la historia del cristianismo es la postura que tiene el doctor Joel Beeke. El doctor Joel Beeke es definitivamente, hermanos, una persona digna de escuchar en nuestro tiempo en este tema en particular, por dos razones importantes. En primer lugar, el doctor Joel Beeke es doctor. Eso significa que él ha estudiado mucho la teología, hizo maestría, después doctorado, y su doctorado, hermanos, del doctor Joel Beeke su tesis doctoral fue sobre este tema, sobre la seguridad de la salvación. Y lo que hizo el doctor Joel Beeke en su tesis fue partir de los reformadores y estudiar el desarrollo de la doctrina de la seguridad de la salvación, pasando por los reformadores, por varias figuras importantes, hasta llegar a los puritanos. Su tesis fue realmente extensa, exhaustiva, recorriendo toda la historia de cómo la Iglesia fue cada vez adquiriendo más claridad sobre este tema. Y el doctor Joel Beeke menciona que este capítulo que tenemos aquí en nuestra confesión es el clímax de ese desarrollo. Representa el punto más alto donde la Iglesia llegó a entender mejor la doctrina de la seguridad de la salvación. No quiere decir que los reformadores no la entendían bien. No quiere decir que figuras posteriores a la Reforma Protestante no lo entendieran bien. Pero sí quiere decir que mientras los reformadores trajeron una gran ayuda al recuperar la doctrina de la seguridad para la Iglesia, fue a través de varios hombres que Dios ha levantado que la Iglesia fue adquiriendo más claridad hasta esta época de los puritanos. Entonces, queridos hermanos, definitivamente el doctor Joel Beeke es una voz digna de escuchar en este tema por sus estudios doctorales, pero además porque el doctor Joel Beeke, hermanos, lleva más de 45 años siendo pastor. Y obviamente por más de 45 años de estar aconsejando personas y de estar escuchando las aflicciones del alma de los creyentes respecto a este tema, le han hecho combinar una erudición teológica inmensa con un corazón pastoral y práctico tremendo. Así que creo yo que el que él considere este capítulo como el punto más alto de la doctrina, en la historia de la Iglesia cristiana, como la mejor explicación de la doctrina de la seguridad, es un punto realmente importante a considerar. Obviamente la autoridad es la Biblia, pero definitivamente Dios ha levantado maestros en la Iglesia que predican la Biblia,
Y bueno, quería empezar diciéndoles esto, que este párrafo, este capítulo, mejor dicho, es realmente, muy probablemente, el mejor desarrollo de la doctrina de la seguridad de la salvación que tenemos disponible en la historia de la Iglesia. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy en este párrafo? Hoy vamos a hablar de 3 opciones que hay respecto a este tema de la seguridad, de 3 tipos de experiencias que hay entre los que profesan ser cristianos, entre los que profesamos confiar en Cristo, los que profesamos estar unidos a Él. Vamos a ver hoy 3 opciones respecto a este tema de la seguridad. La primera, y es con la que vamos a comenzar, es la falsa seguridad. Vamos a leer nuestra confesión desde el principio del párrafo para ver este punto. Dice, aunque los que son creyentes solo por un tiempo y otros hombres no regenerados se engañen vanamente con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, esperanza de ellos que perecerá. Es claro, aquí el párrafo está hablando de personas que son creyentes solo por un tiempo, personas no regeneradas que se engañan con falsas esperanzas y presunciones carnales. Está hablando de falsa seguridad. Y quizá uno diría, ¿es posible tener falsa seguridad? ¿Es posible profesar creer en Cristo y tener una falsa certeza de estar bien con Dios? La respuesta es sí. Y un texto clarísimo que citan las Escrituras, que vamos a leer aquí, que cita la confesión, es Mateo 7, 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23. Este quizás es el texto más conocido sobre la falsa seguridad. Vamos a leer mejor Mateo 7 desde el 21 al 23. Vamos a leer un versículo más. Dice así Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es muy claro el Señor Jesucristo aquí. No todo el que le dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. No todos los que experimentan cosas por confesar su fe y que pueden hacer cosas como profetizar en su nombre, echar demonios, hacer milagros, no todos van a entrar al reino de los cielos. Es posible profesar creer en Cristo, decirle Señor, Señor, y a la vez estar perdido. Es la falsa seguridad. De las 3 condiciones que vamos a hablar hoy, esta es la peor que existe. Porque estas personas no solo están perdidas, sino están perdidas pensando que no lo están. Y eso crea una barrera. Cuando uno habla con una persona así, es muy difícil ayudarla porque piensa estar bien, piensa no necesitar ayuda, piensa no necesitar ser salvada realmente, cuando verdaderamente es lo que necesita. Y puede haber muchas causas, hermanos, por lo que esto pase. Si ustedes acostumbran conversar con personas sobre Cristo, sobre el Evangelio, se van a dar cuenta que hay muchas personas que tienen falsa seguridad por infinidad de cosas. Pero quizá en nuestros días, yo diría que hay 2 cosas que son muy comunes encontrar cuando hablamos con personas que tienen falsa seguridad. Una es que hay muchas personas que creen ser salvas porque
hicieron este método de repetir una oración, ¿no? Les hablaron del Evangelio, les dijeron, si tú repites esta oración vas a ser salvo. Repitieron la oración y piensan que nomás por decir unas palabras, ¿no? Como si las palabras fueran mágicas, ya son cristianos, ya son salvos. Es súper común que haya personas con falsa seguridad por eso, y yo mismo les confieso que yo viví 10 años aproximadamente pensando que era salvo por una oración que yo había dicho cuando era niño. Así que esto es súper común. Y otra forma de falsa seguridad que luego encontramos es personas que están confiando en algo que están haciendo, ¿no? Piensan que son cristianos por algo que hacen o por algo que no hacen. Como aquí, las personas de Mateo 7. Como están profetizando en nombre de Cristo, echando demonios, haciendo milagros, concluyen y dicen, luego entonces soy salvo. Y podemos poner en esa lista infinidad de cosas en las que las personas pueden estar descansando, estar poniendo su esperanza en lugar de Cristo, que incluso pueden ser cosas que parezcan piadosas, pero que verdaderamente su confianza en el fondo no esté en Jesucristo. Así que esa es la primera opción respecto a la seguridad que presenta nuestro párrafo. La segunda opción que vamos a considerar es la verdadera seguridad, la seguridad genuina. Y vamos a continuar leyendo nuestro párrafo, después del numerito 1. Dice, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden estar absolutamente seguros en esta vida de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza que nunca los avergonzará. Y la confesión aquí cita Romanos 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Romanos 5, 1 al 5. La confesión cita nomás el 2 y el 5, pero vamos a leer del 1 al 5 completo. Romanos 5, del 1 al 5. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es un claro pasaje que habla de un creyente o de varios creyentes que experimentan seguridad. Dice Pablo aquí en Romanos 5:2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza. Es claro que el lenguaje de Pablo aquí implica certeza, seguridad de estar en paz con Dios, seguridad de estar y poder gozar de la gloria de Dios en el futuro en Cristo. Poder gozar de contemplar su gloria y de ser satisfecho en Él y de glorificarle a Él para siempre. Queridos hermanos, como lo hemos estado viendo desde el capítulo pasado, la Biblia enseña que la seguridad de salvación es posible. Y de hecho la seguridad de salvación, hermanos, es lo natural que debe surgir de considerar todas las gloriosas verdades que hemos estado considerando respecto a quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Así que la Biblia nos habla claramente de que un creyente, alguien que profesa creer en Cristo, si verdaderamente confía en Él, puede y debe estar seguro, absolutamente seguro,
de que está en estado de gracia, como dice nuestra confesión. Y esto, quienes gozan de esto, quienes están en esta condición, definitivamente están en la mejor condición que un ser humano en la tierra puede estar. Porque un creyente con seguridad no solamente es salvo, lo cual es precioso y glorioso, sino que se sabe salvo. Y como se sabe salvo, tiene gozo, tiene deleite, tiene satisfacción en el Señor, tiene firmeza para perseverar, tiene estabilidad en su vida cristiana, tiene un fundamento seguro cuando vienen las pruebas, sufrimientos. ¿Por qué? Porque sabe que pase lo que pase, está seguro en Cristo, para siempre en las manos del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esta es la mejor condición en la que un creyente puede estar y es el ideal al que todos deberíamos aspirar. Sin embargo, hay que hacer algunas aclaraciones aquí. Los puritanos enseñaban que mientras es posible tener seguridad de salvación, una seguridad verdadera, aquellos que están en esta condición, aquellos que disfrutan de esta certeza, tienen que tener siempre la conciencia de que esta certeza no es perfecta. ¿Y a qué voy con esto? No me malinterpreten. A lo que voy y lo que los puritanos querían decir es que el creyente jamás llega a un punto donde su seguridad no necesita ser perfeccionada, donde su experiencia de la comunión con Dios y de la certeza de estar en paz con Él no necesita más madurez, ni más crecimiento, ni más cercanía. Un creyente puede y debe tener seguridad, y si la tiene, esa seguridad puede seguir creciendo y va a seguir creciendo toda la vida. Cuando nosotros decimos, tengo seguridad de salvación, eso no significa tengo una seguridad perfecta. Eso no significa jamás hay dudas, jamás se tambalea el corazón, sino significa que hay certeza y esa certeza siempre podrá crecer más y más y más. Así que, hermanos, un creyente puede y debe estar seguro de su salvación y cuando lo está, debe estar siempre consciente que todavía hay más. Todavía puede estar más seguro, todavía puede gozar más de Dios y más de esta cercanía y comunión y esta gloriosa experiencia de estar seguro de su llamado y elección. Tercera opción que menciona nuestro párrafo es la falta de seguridad. Y la mención de esta tercera opción no está explícitamente quizás escrita en el párrafo, pero es muy curioso que la confesión cite este texto, Primera de Juan 5:13. Vamos a leerlo. Primera de Juan 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quiero contarles un poco, hermanos, del contexto de la carta de Primera de Juan y por qué el doctor Joel Beeke opina que la confesión también está incluyendo aquí en este párrafo esta tercera posibilidad de falta de seguridad. Hermanos, lo que pasó en la primera carta de Juan, no sabemos en particular a qué iglesia o iglesias Juan se refiere, pero sí sabemos por lo que dice la carta que hubo falsos maestros en esta iglesia o iglesias, hombres que parecían muy dedicados a Dios, muy fieles, que parecían ser un ejemplo para la iglesia, pero se desviaron de la verdad.
Empezaron a enseñar un evangelio falso y la iglesia se dividió, a la que Juan escribe. Los creyentes que se quedaron, los que no se fueron con las herejías, quedaron todos turbados en su corazón, porque ellos acababan de presenciar hombres que ellos admiraban, hombres que ellos los tenían en una posición muy en alto. Los acababan de ver cómo se desviaron del evangelio verdadero, cómo arrastraron a toda una parte de la iglesia a esas herejías y cómo dejaron de perseverar hasta el final. ¿Qué es lo que surge o qué es lo que surgió en la iglesia a la cual Juan escribe? Dudas, hermanos, dudas de seguridad, de salvación. Los creyentes al ver personas ejemplares que ellos admiraban, al verlos caer, desviarse y apartarse de la fe, el corazón de estos creyentes se turbó y quedó como una oveja temblando, con miedo, incierto sobre si ellos también se van a perder, si son salvos o no son salvos. Y es en ese contexto que Juan escribe Primera de Juan. Él escribe estas cosas, como dice en el versículo 13, 1 Juan 5:13, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y crean en el nombre del Hijo de Dios. Este texto resume toda la carta de Primera de Juan, hermanos. Juan, como un pastor, con mucho amor, se acerca a la iglesia, con un lenguaje siempre de hijitos míos, lleno de amor, de misericordia, y consuela a estas ovejas temblorosas, a estas ovejas llenas de dudas y llenas de temores, y les ayuda a adquirir seguridad, les ayuda a través de varios argumentos para que ellos puedan examinarse y concluir que realmente tienen vida eterna. Así que toda esta carta de Juan, hermanos, nos deja clarísimo, nos deja sin dudas de que es posible que un verdadero creyente tenga dudas en algún momento de su vida y tenga fuertes dudas como las que aquí tuvo esta iglesia y que llevaron a Juan a escribir y a ayudar a estos hermanos. Así que, queridos hermanos, esta tercera opción, que definitivamente no es la ideal, no es lo que debería ser. Un creyente no debería tener dudas. Una persona que es salva no debería dudar de serlo, pero la Biblia nos deja ver que es algo que pasa, y los puritanos de hecho creían que esto es algo que pasa a menudo. Los puritanos, hermanos, si ustedes han leído puritanos, se habrán dado cuenta que son hermanos muy serios, muy estrictos en la aplicación de las Escrituras, exigentes en la piedad, en la santidad. Y los puritanos en su tiempo experimentaron, de hecho, en su contexto, muchísimas dudas de salvación. ¿Por qué? Porque cuando uno se toma en serio la vida cristiana, hermanos, cuando uno se toma en serio las advertencias de la apostasía, todos los pasajes de la Biblia que amenazan fuertemente contra dejar la fe, es natural que surjan preguntas, que surjan dudas, que surjan temores. Y mientras no es lo ideal, no es lo que deberíamos esperar, los puritanos creían que era algo normal. Es algo normal que pasa en los creyentes y es algo que obviamente hay que arreglar, como lo hace Juan aquí, con un corazón de pastor, tratando a las almas, ayudándolos a levantarse, y definitivamente es posible que estas personas con falta de seguridad puedan pasar a la condición de tener una seguridad firme y estable. Así que ese es el contenido de nuestro párrafo, hermanos. Estas tres opciones en las que alguien que profesa la fe puede estar. O tiene falsa seguridad, o tiene verdadera seguridad, o tiene falta de seguridad. De estas condiciones, la peor es la falsa seguridad, porque implica estar perdido. La mejor es la verdadera seguridad, pero la
La de en medio, que es la falta de seguridad, es un estado no ideal, pero a fin de cuentas esa persona no deja de ser salva por no tener una seguridad estable, y esa persona puede llegar a crecer a una seguridad firme y estable. ¿Qué podemos aplicar de este párrafo hoy, hermanos, en estos minutos de estudio? Bueno, quisiera dar una aplicación para cada una de estas condiciones, para cada una de estas opciones. Número 1, ¿qué debe hacer la persona que profesa la fe, pero tiene falsa seguridad? Bueno, quien profesa tener fe en Cristo, pero su seguridad es falsa, esa persona está perdida. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es arrepentirse por primera vez y confiar en Jesús por primera vez. Eso es lo que hay que hacer cuando hay falsa seguridad. Número 2, ¿qué tienen que hacer aquellos que gozan de verdadera seguridad? Y la pregunta suena un poco extraña, porque uno dice, si estos hermanos tienen verdadera certeza, si están en la mejor condición que un hombre puede estar en esta tierra, ¿a poco tienen que hacer algo? ¿No están en el estado ideal? Sí, hermanos, pero como lo dije hace rato, esa seguridad de los que tienen verdadera seguridad no es perfecta, no es siempre estable. Nuestro corazón nunca se libra completamente de incredulidad. Nuestras vidas tienen tantas luchas, temores, tentaciones, que siempre es posible llegar más alto en nuestra seguridad. Para ti, hermano, que gozas de una seguridad firme y estable, yo te diría que no te conformes. Qué bueno que ya tengas certeza, qué bueno que ya goces de esa certeza de salvación, pero busca más, querido hermano. Hay más certeza de la que tú tienes y que tú gozas. Hay más deleite y gozo de Dios en Cristo para los que estamos en Él. Busca más y más y más y más. No te conformes nunca por ya tener una estabilidad, sino busca más certeza de estar y deleite de estar en unión con Cristo. Y para ti, querido hermano, en tercer lugar, que tienes falta de seguridad, que tienes luchas constantes con este tema, quiero decirte algo que es bastante consolador. Querido hermano, yo he estado en este punto también, los que me conocen de cerca lo saben bien. Querido hermano, cuando estamos en ese estado de luchas fuertes y constantes con seguridad, es muy común que nos sintamos como bichos raros, que sintamos que somos una rareza, ¿verdad? Como si todo el mundo estuviera seguro y solo yo tengo mucha dificultad para estar en paz, para no estar temblando, para no tener miedo. Pero querido hermano, que seas alentado por la verdad de que aunque no es lo ideal y no deberías estar así, la Biblia nos muestra que es normal que un creyente tenga luchas, que es normal que un creyente se turbe al mirar las amenazas de las Escrituras, se turbe al ver a otros que pensaba que eran mejor que él caer. Así que, querido hermano, no caigas en pánico. Recuerda que somos salvos en última instancia por Cristo y no por nuestra seguridad. Como pasó en el progreso del peregrino, si lo han leído se acuerdan. Al final, cuando Peregrino y Esperanza están cruzando el río, que significa que están en el lecho de muerte realmente, Esperanza termina su peregrinar en la vida bien firme y fuerte, ¿no? Cruzando el río con ánimo, diciendo, sí, Cristo murió por mis pecados, voy a llegar a la ciudad celestial. Y llegó. Pero Cristiano en ese momento flaqueó. En ese momento de cruzar el río, sentía que se ahogaba dudando de su propia salvación. ¿Qué pasó? Aunque tuvo muchas dudas fuertes,
Él también llegó a la ciudad celestial, al igual que su amigo Esperanza. ¿Por qué? Porque somos salvos en última instancia por nuestro Cristo y no por nuestra seguridad. Y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que aunque temblemos, que aunque tengamos mucho miedo a veces, nuestro Cristo permanece siempre igual, siempre fuerte, siempre estable. Y pues nuestro corazón podrá fallar y temer muchas veces, pero nuestro Cristo es siempre igual. Así que querido amigo, querido hermano, anímate a seguir, a recordar que tu seguridad está en Cristo y a buscar más seguridad, buscar salir de ese estado para poder tener una certeza más estable. Y quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿cómo buscamos más seguridad? Bueno, ese es tema de nuestro segundo párrafo. Dios mediante, la próxima semana vamos a aprender cómo funciona la seguridad del creyente y cómo se puede buscar más certeza, cómo puede uno crecer en esta experiencia de la certeza de la salvación. Para ya concluir, me gustaría dirigirme a un cuarto caso que no está en nuestro párrafo, que es la persona que está perdida y que a la vez sabe que está perdida. Una persona perdida y sin seguridad. Para ti, querido amigo, que estás perdido y sabes que estás perdido, quiero alentarte un poco y decirte que tu condición es mejor que el que está perdido y piensa que está salvado. Porque tú por lo menos sabes que estás mal y que necesitas ayuda. Para ti, mi amigo, quiero decirte que como siempre desde este púlpito se te ofrece libremente a Cristo, su vida, su muerte y su resurrección por los pecadores, como el único medio gratuito para ser salvo. Tú, mi amigo, que sabes que estás perdido, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo, pon tu fe en el Cristo seguro y tendrás una salvación segura. Que estas verdades, hermanos, nos ayuden y preparen nuestro corazón para adorarle en unos minutos. Vamos a orar para terminar.